Estimados estudiantes, tengan una muy buena jornada. Les habla el profesor José Luis Chambi Barrientos y el día de hoy les traigo este video donde vamos a explicar el capítulo que hemos estado desarrollando en nuestras clases virtuales, que es el capítulo de la embriología. Lo que tenemos que saber es que la definición de embriología va a ser que es una parte de la biología, es una ciencia, parte de la biología, que estudia el origen de un ser vivo desde el instante de la fecundación hasta el momento de su nacimiento. Ese periodo que está marcado desde la fecundación hasta el parto o nacimiento, nosotros lo conocemos como gestación o embarazo. Por lo tanto, la embriología nos va a explicar todos esos procesos de transformación, de cambios que sufre el embrión, el feto en el interior del vientre materno durante los aproximadamente 9 meses que dura el embarazo. Antes de entrar en materia, es importante hablar que en el transcurso de la historia se han planteado diferentes teorías embriológicas. Una de ellas es la teoría de la preformación, la teoría epigenista y obviamente la teoría actual. Hablando de la primera teoría de la preformación, nos vamos a remontar al siglo XVII, donde las personas creían que el espermatozoide en su interior albergaba un ser en miniatura, un humano en miniatura, bastante pequeñito, al cual lo denominaban homúnculo. Y obviamente estas personas creían que al tener ese homúnculo dentro del espermatozoide, el espermatozoide era inoculado al vientre materno para simplemente alimentarse y crecer. Esto es lo que plantea la teoría de la preformación. Más adelante aparecerán científicos como Wolf von Bauer, quienes van a plantear que la formación de un individuo tiene su origen en células de nuestro organismo, y es aquí donde hablan de las células germinales, el óvulo y el espermatozoide. Pero hay que tomar en cuenta que ellos pensaban que en el interior del óvulo y el espermatozoide existía solamente un fluido, un líquido, que al mezclarse, producto de la fecundación del acto sexual, esos fluidos empezaban a dar origen a una persona. Obviamente, eso en la actualidad cambia bastante porque sabemos que si bien existen gametos sexuales, células sexuales, tenemos que darnos cuenta que en el interior existe esto que se conoce como el material genético, organizado en cuerpos denominados cromosomas, que cuando se produce una fecundación, estos cromosomas se juntan, completan la carga genética y eso da origen al proceso de formación de el nuevo individuo. Por lo tanto, eso va a ser importante tomar en cuenta. Y no tenemos que olvidar que en la especie humana existen estos gametos sexuales, que ya dijimos, el óvulo y el espermatozoide, cada uno con 23 cromosomas. Y obviamente al producirse una fusión, una unión, esa nueva célula va a tener los 46 cromosomas típicos de la especie humana y por ahí empezará la formación de un nuevo individuo. Y aquí justamente estamos viendo lo que sucede cuando se ha partido ya con el proceso de la fecundación. El proceso de transformación va a ser importante porque surgen etapas embriológicas donde hay que saber diferenciar el producto. Aquí, cuando hablamos de las 2 primeras semanas, como ven ahí desde la fecundación hasta el día 14, estamos hablando de una etapa, de una fase de segmentación. ¿Por qué? Porque todavía el embrión es un grupo de células que se están reproduciendo. Posteriormente, a partir del día 15 hasta finalizar el segundo mes,
Entramos en una etapa embrionaria, porque ese grupo de células que se están reproduciendo va a empezar a adquirir la forma de un ser humano. Y obviamente hasta que vaya adquiriendo esa forma típica de tener una cabeza, un dorso, extremidades superiores e inferiores, el producto recibe el nombre de embrión. A partir del segundo mes hasta el noveno mes, el nombre que tiene el producto es de feto, porque ya al finalizar el segundo mes está prácticamente formado y lo único que hará es alimentarse a través del cordón umbilical para incrementar su tamaño y su volumen. Luego vendrá la etapa neonatal, que se da después del nacimiento, y posteriormente seguirán las otras etapas del desarrollo humano a través del tiempo y obviamente a través del crecimiento del nuevo ser. Entonces es importante tomar en cuenta este desarrollo, estas etapas, estas fases. Dijimos que la embriología estudia ese proceso que se va a dar dentro de la gestación desde este primer instante, que es la fecundación. No tenemos que olvidar que la fecundación es la unión o la fusión del óvulo con el espermatozoide, ese encuentro que produce una nueva célula que se llama el huevo o cigoto. Esta fecundación tiene diferentes etapas. Aquí estamos viendo la primera, la penetración de la corona radiada por acción de hormonas que el espermatozoide lleva en la cabeza, concretamente en el acrosoma. Posteriormente se da la penetración de la zona pelúcida, que es una segunda membrana que tiene el óvulo. Y tercero, la fusión de las membranas celulares del espermatozoide y el óvulo, donde ya el material genético va a empezar a liberarse. Aquí estamos viendo justamente cómo se sucede la fecundación. La primera etapa, la penetración de la corona radiada, donde el espermatozoide ingresa a la primera capa. Posteriormente entrará a la segunda, que es la zona pelúcida, donde se desprende de su cola y de su flagelo. Y la tercera va a ser la fusión de los núcleos, tanto del óvulo como del espermatozoide. Lo que ven ustedes aquí a la derecha es la ruptura justamente que se da del flagelo del espermatozoide para liberar la cabeza, en cuyo interior se encuentran los 23 cromosomas que provienen, en este caso, del padre. Ahí estamos viendo justamente esas fases que explicábamos hace un instante. A partir de ese momento de la fecundación, entramos a hablar de estas tres etapas embrionarias, porque una vez que se ha formado el huevo o cigoto, que es la primera célula con la carga genética completa, esta va a empezar a reproducirse y dará inicio a un proceso de reproducción masiva de células que darán inicio a esta primera etapa embrionaria llamada mórula. ¿Por qué le llaman mórula? Por el aspecto, por el parecido que tiene al de la mora, que es una fruta pequeñita que tiene más o menos esta forma. De ahí deriva el nombre de mórula. Posteriormente vendrá la blástula y luego viene la gástrula. Aquí justamente estamos viendo la primera etapa, que es la mórula, donde la división se hace bastante frecuente. Tenemos el huevo cigoto, luego son 2 células, luego 4, luego 16, luego 32. Hay que aclarar que estas primeras células llevan el nombre de blastómeros porque son células germinales. Aquí estamos viendo cómo se ve un embrión en etapa de mórula, que es un grupo de células bastante identificables. Luego se entra a la etapa de blástula, donde en el interior de ese grupo de células empieza a formarse un espacio, una cavidad que se conoce con el nombre de blastocele. Aquí estamos viendo también cómo están las células alrededor y el espacio central que se conoce como blastocele, que servirá para que se formen las estructuras que van a acompañar al feto durante su desarrollo. Tal es el caso de la placenta y el corión,
que dará origen al cordón umbilical. Una vez que se forme esta cavidad en el interior de las células, el embrión sufre una gastrulación, que es este hundimiento de la pared. Primero está así, luego se va hundiendo hasta formar esta estructura que ven ustedes. A partir de esta gastrulación, de este hundimiento, se forman capas embrionarias. Estas capas embrionarias, hojas germinativas, algunos le dan ese denominativo, van a ser las que van a promover el desarrollo de los diferentes órganos de la persona o del bebé que se está gestando. ¿Cuáles son estas tres capas? Son el ectodermo, que es la capa externa, tenemos el mesodermo, que es una capa media, y el endodermo, que es la capa interna que se produce en el embrión. A partir de cada una de estas capas, dijimos, se producen diferentes órganos. Del ectodermo se van a formar, por ejemplo, el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, médula espinal, los nervios, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. También se formarán los órganos sensoriales, la vista, oído, gusto, olfato, tacto, órganos de protección, cabellos, pelo, vellosidades, los dientes, que principalmente se forman del ectodermo. La otra capa, el mesodermo, dará origen a las estructuras óseas como el esqueleto, a los músculos, al aparato circulatorio con todos sus componentes, el corazón, los vasos sanguíneos, las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. También se formará el aparato urinario con los riñones, uréteres, la vejiga y la uretra. Todos estos órganos vienen del mesodermo. Del endodermo, ¿cuáles van a ser las estructuras que se van a formar? Tenemos el tracto digestivo o el aparato digestivo, donde se forma la boca, el esófago, estómago, intestino delgado, el intestino grueso. También se formará el aparato respiratorio, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, etcétera, etcétera. También estarán presentes las glándulas que acompañan a la función digestiva, el hígado, la vesícula, el páncreas, que provienen de esta capa llamada el endodermo. Ustedes ahí justamente tienen un resumen de qué estructuras se forman de cada una de estas capas. Otros van a denominar a este proceso de formación de aparatos como la organogénesis. Y esta organogénesis tiene su origen en el ectodermo, mesodermo y endodermo.